Este 24 de marzo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que en el rancho ubicado en Teuchitlán, Jalisco, en donde colectivos de personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos, pues localizaron, por ejemplo, ropa, bolsas. Bueno, en este rancho sí fueron asesinadas personas y también fueron víctimas de tortura. Eso es lo que confirma el secretario de Seguridad, basado en el testimonio de un hombre detenido e identificado por reclutar a personas para formar parte de grupos del crimen organizado. Les vamos a dar los detalles sobre lo que ha dicho las autoridades acerca de los hallazgos en este rancho. Bueno, les decíamos, que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó hoy que en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, a hora y media de Guadalajara, sí fueron asesinadas personas que se resistían a ser entrenadas por integrantes del crimen organizado o quienes intentaban escapar del lugar. También dijo que en este lugar se golpeó a personas, varias fueron sometidas a algún tipo de tortura. La información la ofreció el secretario de Seguridad basado en el testimonio de José Gregorio, a quien identificó con el apodo de El Lastra. El secretario de Seguridad informó el 22 de marzo de su detención, aunque hoy en la conferencia de prensa matutina dijo que fue detenido en la Ciudad de México desde el 20 de marzo. En redes sociales, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, identificó a este hombre, José Gregorio, como responsable del reclutamiento forzado de personas para trabajar para el Cártel Jalisco. Estamos viendo en pantalla cuando el secretario de Seguridad, el 22 de marzo, informa de la detención de José Gregorio. Vemos cómo lo describen como parte del Cártel Jalisco. Recuerden que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quien alertó del hallazgo de prendas y cientos de pertenencias personales en este rancho en Teutitlán, también había informado, por ejemplo, sobre listas que fueron encontradas en este rancho y ahí se leían decenas de apodos en las que aparecen en varias ocasiones el alias Lastra. La Fiscalía General de la República informó esta tarde que José Gregorio fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, con la agravante de haber sido servidor público, y contra la salud en la modalidad de comercio. Fue vinculado a proceso por estos delitos, aunque, les repito, está señalado por el delito de desaparición forzada. También esta mañana Omar García Harfuch dijo que ha sido identificado como autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de 2 universitarios en junio del 2024. La Fiscalía General de la República informó también hoy de la vinculación a proceso de Abril por su presunta comisión en el delito contra la salud en la modalidad de comercio. De acuerdo con la información que ha dado a conocer la Fiscalía General de la República, ambas personas fueron detenidas a través de un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, de la Guardia Nacional y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad Federal. Y esto sobre la autopista México-Toluca. Después de su vinculación a proceso, José Gregorio permanece detenido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano y Abril está en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Morelos. Algo que conocimos el día de hoy, esta mañana en conferencia de prensa, en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue que desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Seguridad Federal, las investigaciones que realizan en torno a este rancho han llevado a eliminar 39 sitios web usados para el reclutamiento de personas. Vamos a escuchar qué es lo que informó el día de hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. En representación del Gabinete de Seguridad y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, informo lo siguiente. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla el fortalecimiento de las acciones de coordinación, inteligencia e investigación, el pasado 20 de marzo fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio N., alias El Lastra o Comandante Lastra,
líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para Cártel Jalisco Nueva Generación. La detención la llevó a cabo personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad. Lo anterior fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, en seguimiento a las actividades delictivas que realizaban integrantes de esta organización criminal para mantener su presencia en varios puntos de la región. Mediante las investigaciones, se pudo identificar su estructura criminal y principales líderes operativos, entre ellos José Gregorio alias Lastra, quien es uno de los principales colaboradores de Gonzalo N. alias El Sapo, uno de los líderes regionales en Jalisco, Nayarit y Zacatecas para la organización criminal. De acuerdo con la información obtenida, esta persona, identificada como comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el Cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. Se tiene conocimiento que José Gregorio N. contaba con un grupo de colaboradores dedicado al proceso de reclutamiento, el cual tenía las siguientes características. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Los trabajos de inteligencia permitieron conocer que José Gregorio también es identificado como el autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de 2 estudiantes universitarios en junio del 2024. Asimismo, se tiene conocimiento que el 10 de marzo del presente año se reunió con Gonzalo N. en Puerto Vallarta, Jalisco, donde recibió la orden de terminar las actividades de adiestramiento. Posteriormente se ocultó en el municipio de Tala, Jalisco, para finalmente trasladarse a la Ciudad de México y tratar de ocultarse en la capital. De esta manera, se desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en las inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca, en la alcaldía Coajimalpa, donde fue detenido en compañía de Abril N., de 43 años. Cabe mencionar que, derivado de los trabajos de análisis y seguimiento, el área de investigación y patrullaje cibernético de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó la búsqueda y análisis de perfiles en redes sociales relacionado con el reclutamiento de personas para su incorporación a actividades de la delincuencia organizada, lo que permitió dar de baja 39 páginas de reclutamiento en diferentes plataformas. Esta revisión a distintas plataformas continúa, así como la solicitud de baja de muchas páginas más. De septiembre del 2024 a la fecha, han sido detenidas 49 personas relacionadas con las actividades de reclutamiento, destacando entre ellas a José Gregorio N., líder de estas operaciones. También algo que hay que destacar, Dul, es que lo que hoy comenta el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es que aún no hay indicios de que en el Rancho Izaguirre haya sido un campo de exterminio, sino un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Así es como lo describe Omar García Harfuch. Dijo que no hay confirmación de restos humanos en el lugar, aunque la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones. Esto lo comenta el secretario de Seguridad
Pero recuerden que desde el 19 de marzo, la semana pasada, el fiscal Alejandro Gertz Manero ofreció una conferencia de prensa y ahí dijo que sí localizaron restos humanos. También el fiscal reconoció que todavía no hay un dictamen concluyente en ese sentido, pero expuso lo siguiente: sí encontraron restos, eso es muy importante. Sí encontraron una serie de osamentas, pequeños trozos de osamenta. El dictamen que nos hace llegar la Fiscalía Estatal no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de esos restos óseos. En esa conferencia de prensa, el fiscal Gertz Manero tampoco, más bien expuso que la Fiscalía General de Jalisco no había realizado, por ejemplo, algo esencial como análisis químicos para que pudieran tener realmente la información de actividades crematorias en el rancho Izaguirre. En esa conferencia del 19 de marzo, el fiscal Gertz Manero enlistó una serie de omisiones detectadas en la investigación que inició la Fiscalía de Jalisco, entre ellas que no se realizó el rastreo de indicios, ni se identificó ni se aseguró todo lo hallado, como prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en el lugar. Es importante escuchar qué es lo que planteó desde ese 19 de marzo el fiscal Gertz Manero. Vamos a eso. Las diligencias ministeriales del Fuero Común que se hicieron en este caso en septiembre y octubre del año pasado no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos. Esto es una obligación ministerial. No se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio. No se procesaron debidamente los vehículos encontrados, de los cuales 3 ya han sido robados. No se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada. No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. No se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraban. 6 meses después, los servicios periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas, y debieron haber estado sometidas en su caso, a temperaturas entre 800 y 1200 grados, lo cual es necesariamente una muestra de pruebas que tienen que estar periciadas en ese momento. No se han establecido con toda precisión los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con los carteles delictivos que operan en esa región, a pesar de que diversas personas secuestradas en dicho inmueble ya lo declararon, y en un caso elementos de la policía de Tala, cercana al lugar, encabezados por su jefe, operaron de esa manera y uno de ellos se encuentra ya detenido. Declaraciones semejantes se han encontrado en carpetas locales que no fueron integradas a la investigación de este caso como era obligatorio. Tampoco se le dio seguimiento cabal a las declaraciones de una de las víctimas respecto a que las prendas de vestir que ahí se encontraron eran de las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio, y por ello dejaban sus ropas para uniformarse y equiparse de conformidad con las características tácticas de dicho cartel delictivo. Al respecto, identificaciones ahí encontradas recientemente corresponden a sicarios de carteles criminales que ya fueron detenidos en otras entidades. Prácticamente, después de las diligencias ministeriales locales, dicho inmueble quedó en estado de abandono y sin ninguna protección, a pesar de que se hallaba asegurado por el Ministerio Público local. Tampoco se identificaron de inmediato los antecedentes y la posesión y propiedad del actual inmueble. No se tomó la declaración inmediata del presidente municipal, del secretario general y de Seguridad Pública del municipio de Teuchitlán respecto a sus obligaciones de prevención del delito.
No se levantaron las actuaciones testimoniales de vecinos ni de personas posiblemente vinculadas. Acuérdense que esta rueda de prensa la ofreció el fiscal Alejandro Gertz Manero la semana pasada, y dentro de tanta información que dio, pues justamente medio mencionó al inicio este tema de los policías de Tala, un municipio en Jalisco ubicado pues, a unos 18 kilómetros precisamente de este predio en Teuchitlán, en esta zona cero. Bueno, ante esta información, una reportera durante esta rueda de prensa le pide detallar más respecto a estos policías de Tala, pues implicados que cooptaron precisamente a una de las personas, una de las víctimas que estuvo ahí reclutadas. Pues justamente, textualmente, ya después de que la reportera le pregunta, dice lo siguiente: una de las víctimas señaló que esos policías de Tala lo cooptaron y lo llevaron al lugar a donde se dio el caso, es decir, el predio de Teuchitlán. De esos 3 policías, uno está detenido y se refiere al jefe de la policía, y los otros 2 tienen orden de aprehensión. No sé por qué no los han detenido. Esto lo dice el 19 de marzo, la semana pasada. Este fin de semana, justamente, la Fiscalía informó de la detención de 2 expolicías municipales de este municipio, de Tala. El domingo 23 de marzo, la Fiscalía expuso en un comunicado que fue la Fiscalía de Jalisco, con el apoyo de la Policía Federal Ministerial, que detuvo a un hombre llamado José por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas. Entonces, identificados plenamente respecto a los policías, es el jefe de la policía detenido hace unos días, de acuerdo con los expedientes que le entregó la Fiscalía de Jalisco al fiscal Gertz Manero, y esta información que se da el fin de semana. Resaltar que estamos hablando de autoridades, es decir, policías municipales implicados en este caso de reclutamiento. Y la información que da a conocer la Fiscalía de Jalisco el fin de semana sobre la detención de uno de estos expolicías de Tala por los hallazgos en el rancho Izaguirre es lo siguiente. Informan que este ex policía identificado como Gabriel es investigado justo por desaparición forzada, pero por la desaparición forzada de un hombre privado de la libertad en ese rancho y que después fue liberado. Me parece importante leerles parte de este comunicado que da la Fiscalía de Jalisco. De acuerdo con las indagatorias, el ahora detenido, en compañía de más elementos a bordo de una unidad oficial de la Comisaría de Seguridad Pública, detuvieron para una supuesta revisión a la víctima, quien circulaba en una motocicleta antes del aseguramiento del predio en Teuchitlán. Los elementos municipales habían privado de su libertad al hombre para después entregarlo a civiles. Según la víctima, escuchó que lo iban a entregar con la gente. El 18 de septiembre del 2024, después de un enfrentamiento en el rancho Izaguirre, él y otras personas fueron liberadas. Esos son los detalles que da la Fiscalía de Jalisco sobre la detención de uno de los expolicías de Tala, identificado como Gabriel. Y también algo que sabemos el día de hoy, después de la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que al parecer pues todavía la Fiscalía General de la República no atrae por completo el caso, porque hoy la presidenta dijo que la Fiscalía General de la República ya debería atraer por completo esta investigación, aunque recordábamos justo hace unos momentos que desde la semana pasada la Fiscalía de Jalisco, el fiscal de Jalisco, dijo que ya había enviado la información que tenía a su cargo, incluso compartió en sus redes una fotografía con un documento donde confirmaría que ya enviaron estas carpetas, esta investigación a la Fiscalía General de la República, pero bueno, ese es el llamado que hace hoy la presidenta a que la Fiscalía General de la República ya atraiga por completo la investigación. Y les decía que también es importante recordar que desde el 5 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó en sus redes sociales de este hallazgo del rancho en Teuchitlán, pues el colectivo mostró imágenes de lo que serían restos óseos y cenizas. Por eso están planteando desde ese entonces que sí hay indicios para suponer que en ese lugar también se resguardaron o había crematorios clandestinos. También un día después, es decir, el 6 de marzo, el fiscal estatal Salvador González confirmó que en la primera revisión del lugar se hizo una búsqueda en ciertas partes del rancho donde no se pudo procesar y no se pudo procesar todo el rancho porque eran bastantes hectáreas. Entonces ya desde ahí veíamos
pues una justificación, ¿no?, de la fiscalía de por qué no se investigó todo el rancho, que era algo que reclamaban los colectivos y que siguen pidiendo. También recuerden que el colectivo de personas desaparecidas, de búsqueda de personas desaparecidas, informaron que ingresaron a este rancho después de recibir llamadas anónimas de personas que describieron este lugar como un sitio de adiestramiento del crimen organizado, que fueron llevados con engaños de falsas ofertas de trabajo, a lo que también se refiere el día de hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Este lugar ya había sido inspeccionado por la Fiscalía de Jalisco y la Guardia Nacional desde septiembre del 2024. La Guardia Nacional describió en ese momento el lugar como una casa de seguridad. Dijo que fue localizada en coordinación con el Ejército Mexicano y ahí fueron rescatadas 2 personas que estaban privadas de la libertad y habían detenido a 10 personas que estarían relacionadas. Lo que estamos viendo en pantalla son las imágenes que compartió la Guardia Nacional el 20 de septiembre del 2024. Eso informa el 20 de septiembre del 2024 la Guardia Nacional, y ya el 11 de marzo de este año, después del hallazgo, de toda la presión, el fiscal de Jalisco también detalla que además de detener a 10 personas e informar que ya fueron vinculadas a proceso, también se encontró en el lugar, en esa primera revisión, a una persona sin vida, cuyo cuerpo estaba cubierto de plástico. También en esa ocasión, pues ya, es decir, 11 de marzo, el fiscal de Jalisco ya estaba hablando de que se encontraron 4 espacios con presuntos restos humanos. Así es como lo describió el fiscal de Jalisco hace unos días, el 11 de marzo. Y también reconoció pues que la búsqueda sí continuó. Se realizó en septiembre la revisión, pero que no había pues más evidencia, ¿no? Yo les quería recordar también que el 11 de marzo, justo es el día que la Fiscalía publica el video que estamos viendo en pantalla, un video grabado en el rancho Izaguirre, donde vemos al fiscal Salvador González. Ese mismo día, Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, quien busca desde el 2018 a su hijo Raúl Servín Galván, desaparecido en Tlajomulco, informó en entrevista para Noticias a las 2 que al ingresar a este lugar, el lugar no estaba asegurado. Es decir, en la entrada no tenían ni un candado o algún sello que indicara que estaba asegurado o que era investigado. Y les traemos toda esta información para recordar que desde ahí es también de donde vienen los reclamos de los familiares de personas desaparecidas, pues justo por la falta de cuidado en el lugar, por la falta de revisión de lo que pasó ahí. Hoy también Raúl Servín, les decía, integrante del colectivo Guerreros Buscadores, denunció que la Fiscalía General de Justicia de Jalisco les ha negado el acceso a las prendas halladas en el rancho Izaguirre y cuestionó el paradero de estas evidencias, ya que la institución asegura que se encuentran en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero este organismo sostiene que tampoco las tiene en resguardo. Entonces, en eso van los reclamos del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Ya nada más antes de pasar al cierre, por acá siguen mencionando al fiscal de Jalisco que debe renunciar, etcétera. Solo recordar que el actual fiscal de Jalisco, quien entregó ya todas las carpetas y todos los expedientes al fiscal general de la República, llegó después de que ya se había hallado este predio, el que terminó y que era muy cercano a el exgobernador Enrique Alfaro, pues ya no se sabe nada de él.